Demasiado mainstream para los alternos y demasiado alterno para los mainstream. Juan Pablo Vega navega como pocos en ese no espectro del ecosistema en el que su sentido de pertenencia se vuelve una amalgama de lugares musicales que son difíciles de etiquetar en uno solo, porque así como Bogotá, la ciudad que habita, su identidad se ve atravesada por su obsesión por el reggae jamaiquino, el rock anglosajón, el bolero cubano, la salsa latina en Nueva York, el soukous congolés y un sinfín de géneros que en sus manos de compositor, arreglista y productor le han dado identidad a eso que durante años era un pop alternativo y que ha aterrizado hoy en día en el concepto de cachacoleto, la sumatoria de aprender de la música de muchos lugares a través de la experiencia y las personas que han llevado el límite de su bogocentrismo a empaparse de otras geografías y de sus sonidos. Su esencia es la de un obsesionado por el detalle, el sonido analógico, la complicidad de la grabación en bloque, el tipo de micrófono, el efecto de un pedal, todos detalles que dejan ver su curiosidad ilimitada de entender cómo funciona el mundo y la música en otras personas y cómo puede recolectar detalles para hacerlos parte de su propio universo camaleónico, versátil y que siempre encuentra un modo de sonar a él, dándole sentido a su investigación personal de aquello que le remueve el alma y que musicaliza en su particular manera de ver la rutina y narrarla al detalle, bien sea desde la perspectiva de las canas de su amor, pasando por su mamífero hedonista Vargas, el martirio de erradicar una cuenta de cobro o el amor en sus versiones más agrias y dulces. Con este ser apasionado de la música y el sonido hasta la ñoñez, abrimos nuevamente este club latino que junto a Ben and Frank nos permite ver más allá y a profundidad la historia de Juan Pablo Vega. Mi nombre es Sebastián Narváez Núñez y desde el Centro Felicidad de Chapinero les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas en Vivo. Un aplauso, por favor, gigante nuevamente. Gracias. Para Juan Pablo Vega. Qué preámbulo, gracias. Ya dijiste todo, no sé de qué más vamos a hablar. Está muy bien a sus gafas, te ves muy guapo. Ben and Frank, muchas gracias, patrocinado. Yo quisiera que habláramos o empezáramos con esta imagen que me llegó ayer cuando estaba terminando de montar esta entrevista, y es que pasaron 41 días entre el momento en que tú naciste y uno de los sucesos más dolorosos y traumáticos en la historia del país, que fue la toma del Palacio de Justicia. ¿Cómo recuerdas tu infancia creciendo en medio de esa tensión constante y ese estado de alerta en el que se consumía esa Bogotá de finales de los 80s y alguna parte del principio de los 90s? Recuerdo mucho el ambiente que se vivía, sobre todo en las ciudades, en esta guerra urbana de narcotráfico contra el Estado colombiano de ese entonces. Y son memorias muy vagas realmente, pero hay una en particular que la atesoré y la recuerdo muchísimo. Es un infortunio, pero la atesoré de alguna manera. Y me acuerdo que cuando pasaban lo de las bombas en Bogotá, recuerdo escuchar como la radio o el despertador de mis papás ahí en su mesa de noche, y era muy triste porque recuerdo que mencionaban las víctimas que habían muerto en el carro bomba. Me acuerdo que decían los nombres y por alguna razón, no sé por qué, no decían los apellidos. No recuerdo, pero sí recuerdo que es un recuerdo que atravesó, yo creo que esa época para mí, una época bastante difícil. Como tú acabas de decir, pues el 85 no solamente la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sino también Armero, que también fue un hecho muy triste para este país y una huella que sobre todo la toma y la retoma del Palacio es una herida abierta todavía del espectro sociopolítico de Colombia, que inclusive en la canción, se me acaba de olvidar, un pasillo que se llama 1985, que está en mi más reciente disco que se llama Cachacoleto. Esa canción originalmente la había hecho para un corto que iba a dirigir mi esposa. A mi esposa no le gustó lo que hice, entonces adopté esa canción porque sí tenía una carga nostálgica de ese año 1985, un año bastante extraño. Y es un pasillo, nunca me había atrevido a experimentar con ritmos colombianos del interior, y tomé ese pasillo 1985 para que lo escuchen. Es una canción instrumental, es la canción instrumental del disco. Siempre
me doy ese privilegio de dejar una canción instrumental en todos los discos. Es como una nueva tendencia que estoy tratando de hacer para que lo escuchen. 1985. Hablemos un poco de esa familia en la que creciste. Ya hablamos, digamos, como del plano general, que es Colombia y el contexto social que se vivía. Pero quisiera saber un poco más de esa familia que también es de músicos, papá pianista, hermano guitarrista. No sé si tu mamá tenía algún talento musical, cantar de pronto. No tanto. Sin embargo, mi mamá es muy importante, digamos, para las mezclas del disco Nada Personal. Mi feedback inmediato era: mi mamá no tiene mucha noción, pero si me dice Juan Pitas, siento que hay una pandereta que está sonando duro, inmediatamente iba y le bajaba la pandereta dentro de la mezcla. Entonces es importante también mi mamá dentro de mi crianza musical. Y en esa crianza musical pues entra un poco como ese sabor agridulce de tener gente con un background gigante como lo es tu familia. Tu papá es un gran curador de música por lo que he leído de tus entrevistas también. Y quisiera saber justamente como ese lado bueno y malo de crecer con la inspiración quizás como del hacer música, pero también un poco como con el miedo de la voy a cagar y me van a decir que eso no está bien o lo que sea. Claro, sí, como acabas de decir, es agridulce. Una de las virtudes, digamos, de mi crianza, uno de los grandes privilegios que tuve fue la información que había dentro de mi casa. Tuve la fortuna de tener un papá que era muy curador de música, muy preciso, algunas veces muy fuerte, un poco criticón, y me mostraba todo tipo de música. Entonces, lo primero que escuché quizás de mi papá fueron los Beatles. Hoy no tengo el capul, pero se darán cuenta de la gran influencia que para mí son los Beatles. Muchísima música italiana, muchísima música en inglés también, Stevie Wonder, James Taylor. Y lo curioso es que en mi casa, digamos, lastimosamente los ritmos tropicales, salsa, vallenato, no hace parte dentro de mi ADN, mi primer ADN musical. Mis papás, muy pocos salseros. Vine a encontrar la salsa en los antiguos buses colectivos, el que me llevaba de mi colegio hasta mi casa, donde sonaba pues todo El Ratón, Las Tumbas de Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Triste y Vacía. Entonces como que vengo como de un background de la música que escuché en la crianza con mis papás, y por otro lado pues la que escuchaba y la que atraviesa toda Latinoamérica, como es la salsa, el bolero y todo esto, ¿no? Cuando estabas en ese proceso de crecimiento, en esa casa tan curada musicalmente, ¿si era un impulso inmediato del hacer música o en algún momento en tu infancia querías ser otra cosa, más allá de bombero, astronauta, policía y futbolista, que es la típica? Sí. Pero en tu caso, digamos, como siempre fue la música o en realidad querías hacer otra cosa. Ya hablaremos de esas otras obsesiones. Pues justamente, curiosamente, yo quería, como conocía un poquito de primera mano la vida de los músicos, le tenía un poquito como de respeto, ¿no? Como que no sé si quiero esto. Entonces me hice una idea que claramente no funcionó. Estoy acá hablando de otra vaina, pero quería ser periodista. Todavía me gustaría estar en tu lugar ahí, Sebas, preguntándole a las personas. Pero era un pésimo estudiante, la verdad. Toda la vida me copié, toda la vida muy vago, toda la vida haciéndose atrás en el aula y jodiendo la vida, mamando gallo. Entonces como que el sistema educativo nunca me funcionó a mí. Encontré mediante otro tipo de recursos, mi manera de estudiar música fue muy extraño. No les puedo decir que fui a una academia o un profesor o una profesora que me haya dicho haga tal cosa. No, mi manera de estudiar música siempre fue íntimamente relacionada a la música que oía todo el día. Yo aprendí a tocar guitarra gracias a Guns N' Roses y a Metallica, al álbum negro. Yo
empecé a tocar guitarra a partir de esas dos bandas. Ayer que estaba escuchando justamente y rememorando, porque la primera vez que yo fui consciente de que tú querías ser periodista fue en una primera entrevista que tuvimos hace muchos años en Vice y era eso, como que hiciste un par de semestres en La Sabana y chao, como que renunciaste a eso. Y me genera curiosidad porque entonces, ¿qué hubiera pasado con el Juan Pablo Vega, periodista, si hubiera sido un periodista musical? Y si es así, y te la voy a poner difícil también, ¿qué te preguntarías a ti mismo Claro. desde esa posición? ¿Te has confrontado un poco como en esa otra obsesión del periodismo aplicado a ti mismo? No sé, es que tenía poco ímpetu en ese entonces. Pésimo estudiante y tampoco como, es un poquito como los 20, siempre he dicho que me parecen un poco sobrevalorados, con todo el respeto a las personas que estén padeciendo de los 20. En mi caso, creo que las generaciones de ahora traen algo mucho más claro, personas sensibles, personas muy inteligentes. Mis 20 fueron absolutamente indecisos, viscerales, no sabía qué quería hacer. Entonces pasaron muchas cosas durante la universidad que hicieron que yo cambiara un poquito el rumbo. Un amigo me dijo un día, Juan, ¿a usted le interesaría tocar en bares? Y yo, no lo veía venir, no tenía el repertorio. En ese entonces lo que estaba de moda era el tropipop. Y esto se lo he dicho a todos mis amigos que tocan tropipop y que los quiero profundamente y hoy por hoy los respeto mucho, pero en ese entonces yo era un gran hater del Enemigo tropipop. declarado. Pero, o sea, si estaba en una fiesta y de pronto sonaba, no sé, La Mona, inmediatamente me sentaba en la fiesta y decía, muchachos, me voy, yo no puedo con esto. O sea, muy pendejo, la verdad. Y entonces la persona que me ofreció tocar en bares me dijo, papi, pues lo que hay que tocar es lo que está de moda, tropipop. Había muchas cosas del tropipop que me gustaban de ese entonces. Vacilos, que había como cosas, Guzzi me gustaba. Y me tocó sacar un repertorio, me tocó de enfrentar un poquito lo introvertido que era. Si en ese entonces soy introvertido y tímido, en ese entonces era mucho peor. Entonces, ese ejercicio de ir a tocar en un bar, me acuerdo, me pagaron 30 lucas y era a tocar 4 tandas y me ayudó muchísimo, como el hecho de alzar la cara, más allá de mi guitarra, de alzar la cara y de responderle a un público y de intentar alegrarlos. Entonces, desde ahí empecé a lo que llamamos comúnmente los músicos chisguear, tocar covers. Y duré chisgueando aproximadamente unos 8, 9 años. Y siempre me repito como, claro, yo ahorita en mi proyecto Juan Pablo Vega y todo eso, pero yo siempre me siento un músico de bar. Me parece que nunca lo he dejado de ser, como que me encantaba el ejercicio de enfrentar públicos lunes, miércoles y sábados, 3 tandas cada noche. Me encantaba. Entonces es algo que extraño, la verdad. Entonces eso fue lo que dio el giro en mi carrera como periodista y empecé a tocar en los bares. Cada vez más faltaba clases y en un momento apareció una oportunidad de trabajar con un productor colombiano que se llama Julio Reyes, que fue la persona que me dijo, oiga, acá hay un trabajo como músico, como arreglista y ahí empezó, digamos, eso fue a los 21 años. Quisiera que tuviéramos ahí un poquito para contextualizar también, y es como una persona que se ha hecho en la chisga termina de la nada en sus últimos 20 colaborando con Julio Reyes como arreglista de Ricky Martin, de Marc Anthony. Ahí digamos como un paso directo de alguna manera como a la industria de la música, que no es para todos y que muchas veces tienen que trabajar durante 10 años para poder codearse con alguno de estos productores y teniendo la suerte, si es que se da.
pero contextualízame un poquito de quién es Julio Reyes, en qué lugar se encuentran y como una persona como con este conocimiento tan autodidacta termina siendo el arreglista de gente que paga millones para sus producciones, ¿no? Sí, o sea, fue una oportunidad que se abrió de mandar un demo tenía que mandar 3 canciones. Una que yo había escrito, pero que era la copia de otra canción, era un plagio directo a una canción. Mandé, como es la vida, mandé una canción que todavía amo, 11 y 6 de Fito. Una versión horrible, como medio, no sé, ahora la oigo, no hay que juzgar con la sabiduría del presente, del pasado, pero una versión que nada, me inventé por ahí y me aventuré a cantar en inglés. Yo soy pésimo, yo no hablo inglés, soy pésimo para hablar, pero pues como muchos acá en Colombia hacemos el esfuerzo como por cantar en inglés. Mandé una canción de John Legend que se llama Ordinary People. Cuando se la mandé a Julio, Julio se rió como, "¿Ya, esto es inglés?" Entonces yo sí, súper digno, sí, eso es lo que hay. Pues no hablo inglés, suerte. Inglés, Britney Spears, pop. Sí, 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 sí. Entonces mandé ese demo con la fortuna que le gustó bastante y la idea inicial era hacer un disco en Miami. En ese momento este Miami que era como un rimbombante, como uy, qué chimba ir a Miami y grabar un disco. Mis tíos, primos en las novenas, yo era su orgullo porque iba a Miami a grabar un disco. Entonces empecé a grabar un disco que nadie ha oído, solamente se lo he mostrado como a 2 o 3 personas hincho. Y es Juan Pablo Vega cantando arribísima, pero arribísima. O sea, fastidioso, como el man que acaba de pitar allá. Y empecé a hacer ese disco y como que no estaba fluyendo mucho la cosa, no me estaba gustando. Yo tenía otro tipo de intereses, como los intereses que hoy por hoy son los desde este proyecto, como el respeto por el sonido viejo, las maneras las formas de grabación. Entonces, mientras investigaba yo qué quería, Julio Reyes me dio trabajo como arreglista de todos los artistas de esa Miami, vuelvo, insisto, Chayanne, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Cani García también en esa época, Cani ¿no? García también. Y también me dio como un trabajo como escritor de canciones. En una de esas había un espacio para escribir una canción a Marc Anthony en un disco de covers que él iba a hacer, que se llamaba Íconos. Entonces se abrió la oportunidad de yo escribir una canción para Marc Anthony y yo, puta, ¿qué voy a hacer? Estaba tocando todavía en los bares, en un lugar, no sé si alguno de ustedes fue a un lugar en Hacienda Santa Bárbara que se llamaba Balsámico. ¿Alguno de ustedes fue o no? Uno, dos, bueno, parchecito, bueno. Gente de vieja guardia acá también, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un lugar ahí como para... era un game, ¿no? Era como llegar, bueno, vamos a Balsámico, vinito caliente. Y yo estaba ahí tocando... Yo pienso que no son tan inútiles. Ahí estaba yo siempre cantando esa canción. Y en medio de un descanso entre tanda y tanda, escuché una canción de Cheo Feliciano. La canción no sé si es de Cheo o de Tite Curet, que dice: todo es mentira, yo vivo repitiendo esa mentira. Y tomé esa célula de mentira y lo cambié a quién quiero mentirle. Entonces mandé ese coro, mandé la canción más o menos terminada, con la fortuna que me dijeron: oiga, este man Marc le encantó la canción. Si se quieren hacer una idea de cómo es la industria de la música, yo no conozco a Marc Anthony,
Es un negocio impersonal, supongo. Lo vine a conocer después. Estaba con Maluma. Bueno, pero eso es otra historia. Y al man le encantó la canción y dijo, la voy a grabar. Entonces eso fue para mí como wow, como dos realidades paralelas súper distintas. Yo desde un bar eh, creando una idea y esa idea viaja por medio de un mail y llega a los oídos de un man gigante como es Marc Anthony. Pero yo igual todavía en la realidad de tocarle al comensal de Balsámico, eso para mí fue muy bonito, la verdad, lo recuerdo con muchísima ternura. Justamente te quería preguntar en qué momento fuiste consciente de que lo mejor era mantener separada la ambición del mundo mainstream miamisero y la ambición personal. Entonces es como lo que pueda hacer por debajo de cuerdas sin que salga ni mi cara ni mi voz adelante, que eso pague las cuentas o que eso pague el arriendo, lo que sea, Claro. pero lo que me motiva genuinamente que venga finalmente de un lugar Sí. como natural, de alguna manera, orgánico. ¿En qué momento decidiste? Porque creo yo que la industria de la música también es como este oasis Claro. en el que son muchas promesas, uno ve gente girando todo el tiempo, mansiones, un montón de cosas, y naturalmente para el ser humano que puede corromperse de poder y Claro. de ambición, puede resultar mucho más favorable nutrirse y habitar esa industria del mainstream Claro. que de repente estar tocando en un balsámico para un público muy, muy privado. ¿En qué momento ese chip cambió en ti? De alguna manera como que las pretensiones en este disco que solamente pongo borracho a mis allegados, las pretensiones eran absolutamente comerciales. O sea, los referentes en ese entonces, y con todo el respeto a los referentes que va a mencionar, porque los respeto muchísimo y los consumo. Pero la idea era como Juan Pablo Vega, veámoslos, podemos verlo como una especie de Camila o de Sin Bandera Y en ese entonces yo dije, sí, puedo, puedo darme el chance de jugar ese juego, ¿no? Claro, inmediatamente va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y hay algo que no me conecta todavía. No me sentía cómodo con mi voz, no me sentía cómodo. Hay unas fotos que me tomaron, no me acuerdo, en Chapinero. Las vi y para que se hagan una idea, era el lookcito de ese entonces. Era una camisa abierta con una virgen atrás y yo con muchísimo maquillaje y con escapularios. Esas fotos se hicieron. Y creo que cuando empecé a renunciar a esa idea, a ese disco y a esa estética, fue gracias a esas fotos. Entonces yo dije como, ni por el putas voy a salir con este tipo de contenido. Eran otras épocas, eran unas épocas donde hoy por hoy cada uno decide la línea estética, decide la narrativa gracias al celular. Pero en esa época no, los canales eran quizás los tradicionales. Y entonces cuando vi esas fotos dije, esto no es lo mío, me paro duro, quiero volver a empezar a hacer un disco con otro tipo de características, con lo que escucho, con lo que consumía en ese entonces y que todavía los Beatles, hay una banda chilena en ese entonces que se llamaba Teleradio Donoso, que creo quizás es de las bandas que más he escuchado, muy recomendada, ya desapareció, pero es muy buena banda. Y en ese entonces yo creo que en el mundo estaba pasando esta corriente del hipsterismo y quizás yo me añadía, me suscribía y dije como pues yo no veo bien el hipsterismo si se trata de tomar buen café, de ser consciente ecológicamente hablando, de escuchar vinilos, de utilizar gafas cool como las de Ben and Frank. Pues yo me suscribo y de alguna manera estuve
en un movimiento que se generó acá en Bogotá, pero bueno, eso es más adelante, no me voy a adelantar, querido Sebas. Ahorita que lo mencionabas, yo quería devolverme un segundo como al periodismo, porque creo que hay una frase que nos confronta Sí, a ambos, a ti como músico y a mí como periodista musical. Y es una frase de Frank Zappa que decía que el periodismo musical consiste en gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer. Y me gustaría saber qué opinas tú justamente como de ese ecosistema actual de la música, empatándolo un poco con esa percepción que siempre has tenido muy orgánica y muy sincera de cómo ves tú la industria de la música, sin que sea un hate, sin que sea una visión, sino como eres una persona muy franca con cómo ves la industria y ese lugar de respeto también te lo ha vuelto la misma música, creo yo. claro, yo creo que en las entrevistas es como muy usual esta pregunta y siempre digo que la música que yo consumo, por lo menos, siempre viene desde un circuito independiente. Siempre digo que muchas de las bandas independientes, artistas, su narrativa siempre es muy robusta, muy poderosa, a tal punto que los mainstream la ven y la replican, la enlatan y la venden, ¿no? Entonces siempre he sido como muy del lado del independiente. ¿Qué pasa? En mi caso como productor, digamos, en los 90 hay un término que se acuñaba que era un casposo. ¿Alguien sabe qué es un casposo? Bueno, casposo era la persona en los 90 que escuchaba cierto tipo de música underground y la vociferaba a otra persona. Entonces cuando yo vociferaba y decía, oiga, hay una banda que se llama Policarpa y sus vicios, es como, marica, cállese, no puede decir, no sea casposo, no diga los nombres porque era una cuestión como de culto. A eso me refiero con casposo. Cierro ahí la esta. Entonces yo soy un casposo en el sentido en que he tratado de dar mi input, lo que pienso de la música no solamente a las industrias independientes, sino también en muchos lugares han llegado como artistas mainstream que me dicen, Juanpa, queremos producir con usted. Y yo, por supuesto, recientemente me pasó con Faith. Faith me escribió, hagamos música. Claro que sí, o sea, no tengo ningún tipo de satanización en ningún género. Siempre me he cuidado como de esa moralina musical, como, el reggaetón es fácil, el tropipop es una... No, nunca he querido caer en esa narrativa. Más bien es como sumar desde lo que sé a estos géneros. Entonces, digamos, llegó Faith a mi estudio y fue un proceso precioso donde hice un arreglo de trombones, grabé muchísimos músicos, trombón, trompeta, a la maestra Lorena Ramírez que está por ahí, y fue una sesión donde digo, yo le puse mi visión, mis ideales de la música a su servicio también y generamos canciones que tienen algo especial. Entonces, como que he tratado desde donde provengo, de este sonido alternativo, tratar de sumar y de robustecer las líneas estéticas de otros artistas que quizás son más mainstream, ¿no? Entonces, el caso de Faith, el caso de Mike Bahía, en Piso 21, Morat, que son personas que quiero, que respeto profundamente y que hacen parte, digamos, como de ese mainstream. Y yo digo, yo puedo sumar desde mi lado, desde mi esquina, sin ningún tipo de satanización. Me parece siempre muy curioso la forma en la que los artistas ven su mundo y quisiera preguntarte si la gente se pudiera poner no en tus zapatos, sino en tus gafas, ¿qué mundo verían o qué mundo describirían más bien? Uy, está dura esa pregunta, Sebas. Eh, Creo que me voy a repetir un poco en la respuesta, pero yo no me gusta, bueno, esto es muy personal. Yo lo que más critico quizás de la industria musical es esta jerarquía
implícita que hay esta estructura de artista, management, team y músicos, técnica. Yo hago todos mis esfuerzos por romper esta estructura que es un letargo, la verdad. Como detesto el trato especial. Cuando estuve con disquera quizás pasaba mucho. Estuve con Warner casi 3 años. Y detesto es como el tratamiento de entonces andar en una Suburban, que alguien me pregunte como qué tipo de café quiero, como que es quizás lo que no soporto. Entonces, para responder tu pregunta, veo cuando estoy trabajando con mi equipo, detesto la jerarquía. Amo ser amigo de todas las, ¿cómo decirlo?, de todos los ítems que conforman una estructura musical. Entonces trato de ver con esos ojos, como de romper un poquito esa estructura musical tan facha también un poco, ¿no? Esto me lleva también como a hablar un poco justamente de la conceptualización de Cachacoleto, que como lo hablaba hace un rato, no es otra cosa sino todas las músicas que te han atravesado en el camino. Y en una ciudad cuya falta de identidad es tal como Bogotá, pero que termina siendo esa su misma identidad, el ser tan diversos y de alguna manera entrar como a habitar esos otros lugares de donde viene y llega tanta gente. Desde ese lugar me gustaría saber cómo construyes tu propio relato y fijas tu propia identidad. Claro. De lo que debería ser hacer una música, no sé si de raíz bogotana. Sí, cuando hice este disco, El Cachacoleto, surgió una pregunta y es, esto es muy personal, ¿no? Porque, ¿cuál es mi raíz de Juan Pablo Vega como bogotano? Entonces traté como de hacerme la pregunta, ¿realmente el pasillo, el bambuco, el bundé atraviesa mi existencia y hace parte de mi raíz? Y lastimosamente llegué a la respuesta y es que no, yo no puedo mentir, no puedo decir como, voy a sacar un disco de Bogotá. Entonces me pregunté cuál es mi raíz finalmente y llegué a una respuesta muy linda, y es que Bogotá se debe a sus migraciones, a todas las personas que llegaron desde otros territorios y se asentaron acá por fortuna y dejaron eco de todos sus folclores. No solamente me refiero como a las personas que habitan Bogotá, sino también como bogotano detecté que si hay mi educación de alguna manera musical también fue muy gringa. Eso es agridulce para mí. Es una verdad que es extraña, que no es que me guste al 100%. ¿Por qué? Porque consumí MTV en la televisión, porque lo que ponían en la radio me atravesó también. Entonces también está ese componente de cosas gringas que llegaron. Por otro lado, lo que les decía como pasajero de bus, en esa Bogotá de finales de los 90s, el busetero ponía la música que se le daba la gana. Mucha gente la criticaba, pero había de alguna manera hay algo lindo dentro de todo eso. Si no es por eso, no llego a la salsa. La salsa no se consumió en mi música. Yo no soy salsero. Es algo que me atravesó, que me gusta y que respeto muchísimo, y que me tardó mucho tiempo en sacar salsa porque le tenía demasiado respeto, sino que creo que fue como crisis de los 40 que dije, ni mierda, ya es el momento de sacar salsa. Entonces convergen muchísimos géneros dentro del cachacoleto. Hay un género afrocubano precioso que se llama el yambú, que de no haber sido por un percusionista amigo mío precioso que se llama Fabio Ortiz de Pasto, no hubiera podido grabar esa canción. Por otro lado, hay una canción que se llama Teresa, que lo curioso es que yo pensé que Teresa era una canción zouk, que es un género que tuvo muchísima relevancia a finales de los 80s y comienzos de los 90s. Cuando se la mostré a mi
queridísimo amigo Elkin Robinson de Providencia y Alexis Play de Chocó de Quibdó. Ellos me dijeron, eso no es un suco, eso es un compa haitiano. Yo no tenía ni idea que era un compa haitiano. Entonces fue como una revelación para mí hacer este disco. También hay un pasillo que es 1985. También hay, ahora me olvido, una colaboración con un gran rapero bogotano que se llama Rusto, de la banda icónica Aerofón. También me gusta el hip hop. Le contaba ahorita tras bastidores que tuve un amigo rapero. ¿Qué escuchaba mi amigo rapero? No, escuchaba Gotas de Rap, Estilo Bajo, ese rap noventero, La Etnia, El Ataque del Metano, y que eso también lo escuché y dije, me gusta eso. Entonces, toda esa cantidad como de géneros los quise poner y finalmente hace parte de quién soy. O sea, unas personas me dirán, esa no es su raíz. Quizás no, pero ese es el beneficio, que digo que es un beneficio siempre agridulce de vivir en Bogotá. Agrio por el centralismo exacerbado en que vive Colombia, que muchas veces olvida muchísimos territorios. Pero por otro lado dulce porque me llegó toda esa información por el beneficio y el privilegio de nacer en esta ciudad. Ahorita que estamos hablando de la raíz y que coyunturalmente siento que han sido un par de años para la música latina en la que la raíz se ha vuelto algo, ¿no? Hablamos de Bad Bunny, hablamos de Karol G, hablamos de Mavor Flowers recientemente también, como con discos que son versátiles. Y quisiera saber si en tu criterio la versatilidad se nos está convirtiendo como en la fórmula de, pues ya no estamos siendo esas personas que en los 90s estábamos como regidas por un tipo de música y de ahí las tribus urbanas y todo lo demás, pero pareciera que hoy en día la gran industria se compone en, ya no vamos a seguir haciendo reggaetón para la gente que le gusta el reggaetón, vamos a hacer un disco con bachata, merengue, vallenato, de todo. Sí. Tú como productor, ¿cómo ves un poco como esa movida? Porque sí siento que es una movida, una avanzada de la música grande latinoamericana que se basa justamente en el beber de la raíz, a veces con algo de respeto y a veces con algo de fórmula, Claro. pero que la versatilidad se ha convertido justamente como en eso. Yo creo que es la continua caza de audiencias de muchísimos artistas. Yo creo que son varios factores, tiene bastantes aristas la cosa, pero una de ellas es percibo que muchos artistas están tratando de cazar audiencias. Entonces, hubo una época en el 2018-2019 donde muchísimos artistas alternativos, dada lo top que estaba el dembow o el pop urbano, reggaetón urbano, pop, mucha gente empezó a coger el dembow. No pasa nada, lo hice, me pareció chévere. Yo no entré porque pues, no sé si ustedes se imaginan yo encima de un dembow. Sí, cogí una vez una canción que se llama justamente Dembow, pero era jugando un poco como con la persona que está viviendo debajo de una persona que está escuchando un dembow y que está fastidiada y que está tan fastidiada que termina tomando, se escuchas el pum, y yo cojo eso y lo transformé en una balada, pero no me monté en un dembow. Así mismo pasó también yo creo que con la bachata también se ha vuelto como en cualquier disco. Una persona, los artistas dicen, quiero un espacio para la bachata, un bolerito, un dembow, ahorita quizás el afrobeat. Yo no lo satanizo. Me imagino que tomar géneros implica, hay una responsabilidad también como de por lo menos hablar un poquito de la raíz. Me parece que es importante, es respetuoso. Yo lo hago, yo me tomo el trabajo de decir, esto lo grabé con tal músico, esto es un golpe afrocubano. Eso yo dentro de mi narrativa, pero también hay muchas personas que no lo hacen. Todo bien, no pasa nada. Pero sí creo que es una tendencia
a captar audiencias. Por otro lado, ya vivimos en otro mundo. En los 90s, pues yo escuchaba Metallica y no tenía muchos canales donde más escuchar otro tipo de música. Era muy difícil acceder a la información. Hoy por hoy, pues todos estamos súper sobreestimulados y se puede investigar muchísimos. Estos algoritmos de estas plataformas digitales lo llevan a uno a muchísima información y también ahí se puede desarrollar una necesidad de hacer otro tipo de géneros que me parece válido también. Una de las cosas que son características de Juan Pablo Vega es que tiene estas dos caras, que fue literal como titulé yo en algún momento esa primera entrevista y era como las dos caras de Juan Pablo Vega. Y en esas dos caras pues está claramente el productor y está claramente el cantante, el cantautor, el músico. Y siento que si bien, no sé, la técnica vocal se entrena, si bien hay ejercicios de digitación para la guitarra y demás cosas, Sí. ¿cómo educas tu ser como productor? La respuesta puede ser muy obvia como escuchando un montón de cosas, pero Sí. quisiera que fuéramos como a cosas puntuales. Si tú pudieras darnos de alguna manera generosa tu biblioteca digital para ñoñar, ¿qué dirías que haría parte de eso que sí o sí tiene que saber entrenar un productor para hacerse Ya. mejor? Sí, qué pena lo redundante que puede ser esta respuesta, pero Sebas, yo creo que sí respondo muchísimo a escuchar música todo el día. Ahora, para no ser tan tibia la respuesta, tengo una particularidad, es que yo no escucho música nueva. Tengo esa falla, no sé si sea una falla, a veces me autoflagelo por no escuchar música nueva. Pero es ciencia, ¿sabías? ¿Cómo? Es ciencia, como que después de los 30 años tu cerebro ya como que empieza a buscar como las cosas que le... Pero desde los 20, bueno, sí, bueno, puede ser de edad, bueno, está bien, me dijo, viejo, listo. Somos. Pero si si ustedes vieran la música que escucho todo el tiempo, está de hace 40, 50 años. Me apasiona muchísimo la manera de grabación, las técnicas de grabación viejas me encantan, las emulo en mi casa. Eh, Escucho todo tipo de géneros, me encanta todo tipo de géneros, son muy pocos los que no. Y entonces todo el tiempo como que es como una librería que se va a encontrar una canción, entonces shazameo, es esta canción. Y es un repertorio viejo inclusive lo que escucho, pero es curioso que tomo cosas de antes y las pongo dentro de este contexto donde pues sí hay una preferencia, digamos, digital, ¿no? Y entonces también como que los artistas me llaman para eso. Los artistas no me llaman para hacer los hits. O sea, para hacer hits hay una cantidad de... O sea, nunca he sabido cómo hacer un hit. No tengo ni la más remota idea de cómo se fabrica un hit. Lo que hago es seguir la intuición y los casos sorprendentes que se vuelven canciones relevantes fue porque hubo una honestidad detrás de las decisiones que se tomaron. Entonces como que yo no sé, nunca he hecho caso como a estas fórmulas, la verdad. Como que eh, trato de seguir la intuición y es una librería de música vieja. Cojo truquitos de música vieja. Esta guitarra de Motown me encantó, el tono de esta canción, el tono de, no sé, Getting Better de los Beatles. Voy a tomar ese tono y lo voy a utilizar en una canción de Mike Bahía. Y ahí se encuentran cosas importantes, reveladoras. Voy a coger este feel del baterista de Bob Marley, el mejor baterista para mí que ha existido, Carlton Barrett, y lo voy a poner en una producción de Faith. Y eso un poco como que descoloca la narrativa que se obedece cuando se crean estos géneros. Entonces, ese es mi truco, como siempre estar mirando para atrás y, hey, esta vaina, pongámosla acá. Ahí está.
Como han notado también, Juan Pablo es una persona obsesionada con el detalle, a ese punto como de la guitarra, el tipo de pedal, todas estas cosas. Y justamente quería preguntarte, como para una persona tan obsesionada con el detalle y la técnica, que es un curioso además de la investigación, ¿qué tipo de contenido consumes aparte de Mix with the Masters? Que sé que Ah, te lo escuché hace poco en una entrevista con Alejandro Marín, un saludo para Alejandro. sí, Eh, y quería saber justamente como qué es eso que no hace parte de una biblioteca musical, sino de técnica. ya. Si pudieras darnos 3 ejemplos como de cosas que alguien mañana quiera también empezar o le esté llamando la atención la producción, ¿por dónde le dirías un poco como que es el camino para entender esa obsesión del detalle, como la vives tú? Eh, Me encanta como esos contenidos donde quizás son muy ñoños, cero divertidos, pero donde hay cámaras donde está en estudios de grabación y dejan ver un poquito cómo lo hicieron, ¿no? Eso es un tipo de contenido que siempre lo valoro. Ya cosas más ñoñas como reviews de una Les Paul del 59 y me quedo viendo y cosas que a nadie le importan. O sea, como mi esposa me ve y dice como, ¿qué está viendo? O sea, como personas que destapan guitarras, unboxing de guitarras. Yo estoy ahí metido, me gusta mucho. Eh, Entrevistas de Charly García, me puedo quedar viendo esa vaina mucho tiempo. Y ver mucho cine, quizás. Es como que ese sería mi segundo hobby después de la música, ver cine. Me parece todo tipo de cine con mi esposa, que es directora. Entonces, lo disfruto muchísimo y me recarga ideas. Puedo construir historias a partir de lo que vi en una bonita historia de cine. Es como alimento, digamos, para la creatividad. Hace años en la primera entrevista que te hice me decías que lo mejor de componer es terminar una canción y lo peor es estancarse. Y con la sabiduría que te brindan tus ya 40 años y casi 20 en la música, ¿qué dirías que te ha funcionado o a qué te aferras cuando ese estancamiento conduce a la frustración? ¿Cómo lidias con eso que también es parte del proceso? Pues vean, digamos, como, esto es un dato curioso, con las personas que he tenido el enorme privilegio de escribir, hay autores que para mí son wow. Uno de ellos puede ser el David Aguilar, que es un músico, cantautor mexicano, donde hay una obstinación por la palabra, por la rima, y es un poquito frustrante para mí cuando pienso que ya la canción está terminada, este tipo puede llegar y decir, no, no, todavía no siento, volvamos a empezar. Me ha pasado con el David Aguilar, me ha pasado con Juan Pablo Villamil de Morat. Hay una obsesión por la rima, por lo fonético, por el punchline que tiene que si se acaba el coro tiene que terminar con un punchline que lo atrape a uno. Este par de personajes son absolutamente obstinados y me retan, porque yo puedo llegar a un punto que uno se cansa también como de la sesión, porque la sesión es incómoda socialmente y más conmigo, porque es como que ya me empiezo a abstraer y es como me quedo callado. Entonces, muchas veces puedo llegar como al abandono y afortunadamente hay autores, en el caso de ayer escribí con Laura Pérez, excelente compositora, de ideas, de tirar ideas. Y entonces como que me debo muchísimo a mi interlocutor. Elijo los autores y autoras que tienen esta obstinación de concluir la canción y de que no temen de ninguna manera autosabotearse. Entonces me valgo de amigos y amigas que me apoyan en esta cuestión de escribir. Ya para ir cerrando un poco como todo esto, quería tomarme un momento también para ver dentro de esa gran amalgama de composiciones tuyas que tienen que ver sobre todo con el amor y con el desamor en muchos casos. Hay algo que siempre me ha generado mucha curiosidad respecto a las canciones
a este tipo de canciones, y es que, como diría Sabina, lo peor del amor no es cuando termina, sino cuando al punto final de los finales Claro. no le quedan dos puntos suspensivos. Y quisiera saber justamente cómo envejecen esas canciones, tanto de un amor que fue y fue divino en el momento presente en el que sucedió, que Claro. ya han pasado los años y dejó de ser ese amor, tanto como de ese desamor que hablábamos hace un rato Claro. en el camerino, como lidias también con el hacer catarsis en una letra que después no se convierta en un martirio, siendo tu canción Sí. de pronto más viral. ¿Quién quita? Eso me acuerda alguna vez trabajé con una banda de dancehall que se llama Profetas. Me acuerdo que Antombo decía, o Pablo, decía que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe. En ese momento pasó lo de Cancerbero, que en su canción Jeremías, se me olvidó ahorita el nombre, es una especie como de premonición de lo que pasó, de todo esto que pasó. Entonces, desde que yo la escuché, cuando Antombo me dijo eso, yo he tenido como cierto cuidado como de escribir lo que escribo. Y me pasó, lo peor de todo es que en alguna relación que estábamos bien en ese entonces, escribí una especie como de carta de despedida sin sentirla. Fue un ejercicio de composición absoluto, no fue como el ejercicio visceral, no, fue como una canción que quería escribir y después esa canción se cumplió al pie de la letra. Entonces desde ese momento como que he tenido un poquito como de cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, hace 2 años hice la gira del Nada Personal, que es un disco que ya tiene 12 años. Y para mí fue difícil conectarme con la realidad de ese entonces. Era una versión de otro Juan Pablo, un Juan Pablo quizás que hoy lo miro como con ternura, lo acojo, pero que ya no está dentro de mi sistema. Era justamente este amor de los 20, qué pena que critique los 20, con esta toxicidad, con esta, que finalmente había un componente tóxico, pero también un componente como de súper visceral, como de amor, de esta fase pasional, de infatuación, y que me costó mucho trabajo conectarme con las canciones porque toqué el disco de arriba abajo. Muchas veces la gente me pregunta y yo como que a veces la cago hablando en las entrevistas de las canciones mías que casi ya no me gustan tanto, ¿no? Y entonces hay varias canciones de ese disco, yo no sé si voy a mencionar los nombres, no sé si eso sea prudente porque no me quiero cagar la canción si a ustedes les gusta. Pero hay muchas canciones que me costó trabajo y yo creo que mediante un ejercicio casi medio actoral pude como rememorar como yo le escribí esta canción a tal persona, estaba pasando por tales circunstancias y entro, digamos, dentro del personaje, el Juan Pablo Vega de hace 13 años y fue bonito como que llegué a conclusiones lindas de abrazar ese Juan Pablo y lo más lindo de todo es ver la repercusión en la gente. Una de las cosas más lindas que me pasa cuando la gente se aproxima a decirme algo es, oiga, yo superé una tusa con usted. Nadie nunca me dice cosas positivas es como, oiga, y yo como que ya me sé cuál es lo que van a decir. Como, oiga, Juanpa, ¿le puedo contar algo? Yo pienso en mis adentros. Nada personal, me ayudó mucho para superar a mí. Entonces cuando me lo dicen es como, pues qué chimba, pues ese finalmente es el objetivo de toda esta vaina que he hecho y que he creado durante esto es la repercusión en la gente. De resto, sí, los números, la vaina, la cosa, pero cuando alguien se me acerca y me dice, Juanpa, esta canción me ayudó a afrontar ciertas circunstancias, yo digo, pues eso es lo que me da a mí ganas de seguir, ¿no?
No tanto que si la canción salió en novedades viernes, como que cada vez lo importante y justamente lo que estoy tratando de hacer es conectarme con el público, conectarme otra vez con la calle, con ustedes, vernos a las caras y poder compartir esta información con ustedes. Ahorita justamente vamos a hacer unos conciertos que ponen la pauta, mi Adelante. querido Sebas. 24 y 25 de abril. 24 y 25 de abril, y el objetivo de estas canciones, perdón, de estos conciertos es tocarle a la gente inmediatamente, sin artificios, sin secuencias, sin metrónomo. Es un concierto que van a ser casi 10 músicos en escena, 10 amigos tocando para, al venue le caben no sé cuántas, pero 300 personas. Y es generar esa intimidad y romper un poquito lo que está pasando, ¿no? Que Movistar Arena, estadios, yo difícilmente llegaré allá. No creo que, a ver, yo soy como consciente de las cosas y difícilmente me interese también. Entonces yo lo que quiero es como juntarme con la persona que viene a llorar por la canción y que estemos cerca. Y no esta cuestión como tan engorrosa de público y jerárquica, como el público allá y el artista acá. No, como, no, romper un poquito eso. Entonces, perdón la pauta comercial, Sebas. Pero ese es el objetivo de estas canciones. Es una filosofía que estamos ahorita como... me suscribí a esa filosofía de volver a conectar con las audiencias de la manera más visceral posible. ¿Te sientes cómodo con lo que has logrado hoy en día? ¿Te sientes satisfecho con lo que ha sido tu trasegar en la música? ¿Sientes que te hace falta algo? Sí, o sea, la música es que ya me quedo sin palabras de lo gratificante que ha sido para mí todo este proceso, de lo gratificante también como de retarme, de sentarme en el estudio y, pues madre, hagamos una salsa, hagámosle, bueno, hagámosle. De conocer géneros, de conocer gente preciosa. He tenido el privilegio de trabajar con gente que quiero, que se vuelve familia después de todo. Entonces yo creo que me doy por bien servido por todo lo que ha pasado, de la manera como hago las cosas. Hay cosas, hay bemoles, hay cosas que están complicadas, digamos. No quiero desconocer tampoco lo precarizado a veces que está la industria musical, los autores, como que lo que se recibe, digamos, de plataformas digitales cada vez es menos. Tampoco puedo decir que todo es lindo, pero nada, al final de cuentas yo me acuesto en mi cama tranquilo, con la conciencia tranquila y de haber llevado una carrera bajo mis leyes, con dignidad, con respeto a los músicos, a las personas que me han acompañado, reconociendo sus créditos, reconociendo a la gente. Entonces yo creo que al final de todo, eso es, duermo tranquilo, Sebas, o sea, feliz. ¿Qué le dirías al Juan Pablo Vega dentro de 10 años si le tuvieras que guardar este mensaje en esta cápsula digital a futuro? ¿Qué le dirías a ese Juan Pablo Vega dentro de 10 años? Dentro de 10 años, o sea, el Juan Pablo del futuro, ¿cierto? Nada, mantenerse firme con lo que pienso, seguir investigando. La música es muy amplia, hay una cantidad de golpes, una cantidad de maneras de hacerla que todavía me apasiona bastante. Tengo todavía el ímpetu de seguir y como creo que no podría dejarla, o sea, es algo que es un vicio finalmente. Entonces seguir por los mismos, por donde voy, tranquilo. Ahora, si me preguntas qué le diría al Juan Pablo de hace 10 años, es cuidado con lo que firma. Y si acá hay músicos, muchachos, muchachas, cuidado con lo que firman. Ya. Juan Pablo, gracias.
A ti, Sebas. A ustedes, Señoras y chicos. señores, Juan Pablo Vega en Sudacas. Un aplauso gigante para él. De tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.